Concepción materialista de la historia, las categorías marxistas fundamentales y una discusión en torno a las tesis sobre Feuer. Esta sesión y la próxima se van a desarrollar acá en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Y bueno, agradecemos el apoyo que nos ha dado el ingeniero Javier Sitcher, que es docente de esta facultad, ¿no? A quien le voy a dar las palabras. Le voy a dar el espacio para que pueda darnos las palabras también a nombre de la Facultad de la Universidad. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar al Grupo de Emancipación de este esfuerzo que, por lo que sé, ya son 3 años. Esto es un esfuerzo inédito nuevamente en estos tiempos difíciles. Creo que si mantienen esa continuidad van a tener éxitos. Creo que el tema de emancipación, el tema de hoy, es un tema que estuvo presente en este debate electoral, en esta confrontación electoral, porque, como decía Marx, en la lucha de clases en Francia, el proletariado, los socialistas tienen que buscar los espacios democráticos que mejor le convengan, porque el proletariado debe ser aquel demócrata más consecuente que la misma burguesía. Y en las dos disyuntivas el proletariado escogió su escenario. Los socialistas escogieron su escenario más favorable para desarrollar y construir una nueva alternativa, diferente por supuesto a las dos públicas. Y en ese sentido felicito al Grupo de Emancipación, les deseo éxitos de mi parte ante el pedido de Raquel. Yo me alegré bastante porque este esfuerzo, digamos, no es común y creo que, como le decía Omar, la experiencia de España es una experiencia también valiosa, ¿no? Claro que ahí se desarrolló en medio de una convulsión social, pero estos esfuerzos como la de emancipación contribuyeron, en este caso círculos como el que desarrollaba Pablo Iglesias se consoliden y ahora estén en primera plana en el escenario político español. En ese sentido, les doy la bienvenida como representante acá en la universidad y felicitaciones. Muchas gracias. Bien, a continuación, el Perú actualmente se desempeña como investigador en temas de inclusión financiera y empoderamiento. Ha trabajado en temas de economías ilegales, movilidad humana y hábitat popular. Viene desarrollando una investigación de tesis sobre trayectorias diferenciadas de lideresas de comedores populares autogestionarios en el Agustino, Lima. Ha impulsado iniciativas en temas de género como la Semana Feminista desde el 2014. Participa activamente en la Escuela Permanente de Estudios de la Realidad Peruana, Emancipación. Ha sido coordinadora del equipo de contrainformación, agitación y pedagogía popular en el año 2014, coordinadora del equipo de formación en el año 2015 y actualmente es coordinadora del equipo de trabajo barrial. Por favor, unos aplausos para Kate. Sí, ¿cómo están? A ver. Sí, bueno, sin mucha presentación, darles de nuevo la bienvenida al Círculo de Marx I, a quienes nos visitan por primera vez, a quienes ya han venido a las sesiones anteriores, reiterarles nuestro saludo y bueno, invitarlos a que sigan siguiendo el círculo, ¿no? Sí, nosotros desde Emancipación venimos desarrollando ese tipo de iniciativas desde hace ya 3 años, cerca de 3 años. Y la idea de, tal como lo repetimos al inicio de cada sesión que realizamos, de recoger el pensamiento marxista, tiene un fin general, y es el hecho de que nos permite construir una herramienta teórica para pensar el país. Ese es el objetivo de Emancipación, ese es el objetivo de recoger el pensamiento marxista, pero es recoger ese pensamiento, esas herramientas teóricas con un propósito, y es un propósito de entender al país para transformarlo, entender la realidad para incidir sobre ella, ¿sí? Nosotros en Emancipación somos conscientes de los múltiples prejuicios que hay sobre el pensamiento marxista y sobre las iniciativas o sobre las experiencias que han recogido esas herramientas
para plantearlas en el ámbito político. Desde Emancipación tratamos de recoger este aporte, sacar todos los prejuicios y tratar de rescatar la utilidad que existe para pensar el país, ¿sí? Y me imagino que cuando ustedes han visto el título de la sesión, dijeron, wow, lucha de clases, mito, ¿verdad? El título es bastante ambicioso, ¿no? Porque te plantea una categoría que probablemente cualquiera de nosotros haya escuchado en algún momento y que tal vez si es que hemos tenido alguna aproximación al pensamiento marxista antes, sabemos que es una categoría dentro de muchas otras, pero que si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona lucha de clases, lo primero que se le va a venir a cualquier persona es una experiencia concreta en el país, ¿no? Que es asociada a la experiencia de emergencia de Sendero Luminoso. Y es necesario decirlo, es necesario sacarlo en esta sesión, porque lo que interesa es justamente ir más allá, ¿no? Es ir más allá de la experiencia concreta a la que puede estar asociada la categoría y rescatar la utilidad que nos trasciende para entender nosotros y para plantear una propuesta nueva, renovada, de comprender el país para transformarlo, ¿sí? Y bueno, tanto de hablar, de interpretar el país, ese es el propósito del círculo y el propósito de esta sesión también. Es tratar de plantearnos el escenario actual y tratar de desde ahí empezar a recoger un poco las herramientas del pensamiento marxista e ir articulando cómo esas nos son útiles, ¿no? Entonces empecemos un poquito, ¿no? Empezamos un poquito conversando sobre la coyuntura actual, ¿sí? ¿Cuál es el tema ahorita que está en coyuntura? Que está en los medios de comunicación, que está en las redes sociales, de lo que se ha hablado en las últimas semanas. PPK presidente. PPK presidente, yendo un poquito más atrás el proceso en el que estamos, las elecciones, ¿sí? ¿Qué se ha dicho en torno a las elecciones? ¿Cuáles han sido las noticias más resaltantes en este proceso electoral? La correlación de fuerzas en el Congreso. Ajá. Está la correlación de fuerza en el Congreso, ¿no? Yendo un poquito más atrás. Y es cierto, desde hace cerca de ya unos meses, desde que empezó la campaña para la primera vuelta, han venido ocurriendo una serie de enfrentamientos mediáticos, una serie de debates. Se ha configurado una agenda electoral que nos dice algo sobre lo que pasa normalmente en el país, ¿no? Si bien se trata de un proceso acotado espacial y temporalmente, digamos, para elegir a nuestros gobernantes, este proceso electoral ha permitido sacar algunos fenómenos que nos dicen más sobre lo que ocurre normalmente en el país, ¿no? ¿Qué les ha llamado la atención de todo ese proceso electoral, desde la primera vuelta hasta la actualidad? ¿Cuáles han sido las cosas que más ha resaltado o que les ha llamado la atención, que les ha dejado pensando? Sí. A mí antier, escuchar a Verónica Mendoza decir, como el fujimorismo tiene mayoría, decir que el Congreso de la República es del pueblo. Ajá. Ahí ya me bloqueé. ¿Por qué? Porque es un poder del Estado. Y el Estado no es poder del pueblo, ahorita. Ajá. ¿Por qué no sería del pueblo? No creo que es el poder de los ricos. Entonces, y que ella diga que un poder del Estado, donde inclusive tiene 20 congresistas, y de Tierra y Libertad creo que son 11 y el resto son invitados, así, ¿no? Folclóricos también. Entonces, decir que el Congreso es del pueblo, para mí, es una mentira más grande que el Estadio Nacional. O una falsa visión de las cosas. ¿Qué más se ha dicho respecto al Congreso, por ejemplo? ¿Qué otros temas han salido en esas elecciones? ¿Qué se ha discutido? ¿Qué les ha llamado la atención en relación a eso? Por ahí. Sí. Gente que está cuestionada, enjuiciada, gente que está vinculada al narcotráfico, ¿no? Ajá. Que ya que está siendo investigada, pero en las elecciones no se sabía nada. Y que han estado participando de este proceso electoral, ¿no? Claro. Entonces, ha habido una candidata, o varios candidatos en realidad, que han sido asociados a eso, ¿no? ¿Qué candidatos han estado como primeros en la primera vuelta, por ejemplo? La primera vuelta. ¿Cómo fue la alineación política para la primera vuelta?
Tenías por un lado al partido del Fujimorismo, ¿no? Luego tenías a quiénes. A Guzmán, a Acuña. Barrenechea. ¿Cómo es que a Barnechea, a Verónica Mendoza, ¿no? ¿Y cómo es que se alinearon en la primera vuelta? ¿Cuáles eran más o menos las tendencias? Verónica sola, ¿no? Verónica sola, ¿cómo así sola? Porque los otros candidatos la estigmatizaban con que es de izquierda, que está Ajá. cerca a Sendero, que es terruca. Ajá. Sola prácticamente. ¿Alguien más ha escuchado así? ¿Qué cosas habían escuchado? Una izquierda parcializada. ¿Cómo? Una izquierda parcializada. ¿Cómo así parcializada? Por un lado tenías a Gregorio Santos y por Ajá. otro a Verónica Mendoza. Estaba partida, dividida en todo Y caso. si pudieran haber unirse, tal vez pasaba a segunda vuelta a Verónica Mendoza. Ujú. Ya, entonces tenemos hasta ahora el fujimorismo, a Verónica Mendoza y a una izquierda un poco más reducida, pero también de parte de la tendencia izquierda. Sí. Porque también teníamos a Guzmán, que todo en el último lapso de su proceso lo teníamos vinculándonos directamente a Palacio, ¿no? Lo teníamos vinculando directamente a Palacio, teníamos a Acuña también que venía, que en la primera escena de ese proceso también era la opción de Palacio, o sea, esa vinculación directa de los demás candidatos de acusar a Palacio de que tienen respuesta, ¿no? Y el día de hoy, que con esto de Montesinos, decir de que PPK también tiene una vinculación ya Ajá. con ellos para poder vincularlo, o sea, todo un escenario de corrupción, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, en el escenario político tenías a Fujimori, a Verónica, a Gregorio Santos, a Guzmán, ¿no? Y era más o menos como a ciertos candidatos se les daba una serie de críticas, se les asociaba a ciertos conceptos, ¿no? En el caso de la izquierda se le asociaba más bien a la experiencia de Sendero Luminoso, a una izquierda radical, a una izquierda, ¿no? Se llamaba la candidata como que la más roja, ¿no? Y más bien de otro lado tenías a candidatos como Fujimori, como Kuczynski, el actual ya presidente, ¿no? Y a Julio Guzmán, ¿no? Y en las últimas ya, llegando casi a la fecha de la primera vuelta, ocurrió algo que a nosotros nos llamó bastante la atención, y me imagino que a ustedes también. Salió un video, ¿no? Salió un video exactamente un día antes de la elección, ¿sí? Que se titulaba 48 horas para salvar al Perú, ¿sí? No, sí llamaba al voto por un candidato, pero no fue, digamos, abierta a un candidato en particular, aunque sí había cierta preferencia. Y me gustaría que lo veamos y luego comentamos un poquito, que lo tomemos como punto de partida para la sesión de hoy, ¿sí? AM-6, por favor. Aquí traigo el 4, como vigilante. Gracias. Cuando nos juntamos entre amigos, siempre pasa lo mismo. Todos tenemos posiciones. Por ejemplo, yo pensaba en tanto Barnechea. Yo, hola, yo estoy indeciso. Solidaridad nacional. Pero esta vez el destino nos ha puesto frente a una posible segunda vuelta que sería desastrosa para nuestro país. Una segunda vuelta en la que tendríamos que elegir entre un ex gobierno o un modelo comunista que destrozaría el Perú. Ya lo vivimos y recuperamos nuestra población. Entonces llegó la hora de demostrar que también somos amigos del Perú. Apoyando la única propuesta social coherente que puede evitar esta terrible segunda vuelta. Por eso, yo me cambio a PPK. 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 Hoy más que nunca, el Perú necesita que nuestros votos estén juntos. Cámbiate a PPK y demos a nuestro país una segunda vuelta responsable. Juntos lo podemos hacer. Ah, y comparte este video con todos tus contactos. No hay tiempo que perder. Ya. A ver, me imagino que tienen muchas impresiones a partir de ese video. Yo, cuando la primera vez que lo vi, dije, esto me está haciendo demasiado ruido, ¿qué hay aquí? Y vemos, ¿no? ¿Qué muestra este video? Es una familia en un chifa, ¿no? ¿Cómo es esta familia? ¿Cómo? ¿Son amigos? ¿Qué más? En términos socioeconómicos, más o menos uno, ¿qué diría? Clase media alta, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué están hablando? Están hablando de política. ¿Cuál es la imagen que tienen de esa política? ¿Qué dicen al respecto? El Perú está en riesgo.
que el Perú está en riesgo, ¿sí? Y está en riesgo ¿por qué? Porque hay una candidatura de izquierda que lo pone entre... Ajá, Y entonces, un exgobierno. entonces hay dos cosas, ¿no? Hay un exgobierno y una candidatura de izquierda que pone en riesgo un país, ¿no? En riesgo. Y me llama la atención que le pongan como en riesgo. Quiere decir que algo podría ocurrir en caso es una de esas candidaturas llegue al poder, ¿no? Y cuando hablan, digamos, la connotación negativa de este video es un exgobierno, No, exgobiernos hay muchos, y un modelo comunista, ¿no? Y se asocia a una serie de sentidos comunes que probablemente se estén insertos en las mentalidades de los peruanos, como para darle una connotación negativa, ¿no? a la categoría de comunista. Entonces, me gustaría que empecemos a pensar qué imagen me está proyectando este video, ¿no? Este video nos muestra a una familia de un estatus particular, comentando sobre la política, comentando sobre el país, poniendo, digamos, en términos tácitos o implícitos, la imagen que tiene del país, ¿no? Una imagen de un país que se pone en riesgo por una candidatura comunista. Valga la verdad, Verónica Mendoza jamás se declaró comunista. Y en el caso de un exgobierno que simplemente se deja como en el vacío, ¿no? Entonces, tratemos de entender esta coyuntura política, ¿no? La coyuntura política puso en esas elecciones, puso a ciertas candidaturas en la orilla de quienes ponen en riesgo el país, en la orilla de quienes atentan contra el país y en la orilla de quienes podrían ser alguna especie de salvación para el país, ¿no? Entonces, ¿qué hace posible que esta imagen que se nos presenta en el escenario electoral salga a relucir en una coyuntura electoral? ¿Sí? Entender el fenómeno que está detrás es la idea de esta sesión. Entender qué hace posible o cuáles son las condiciones que hacen posible que una cierta imagen en la primera sesión. Aunque parezca obvio, y vamos retomando así lo que se había trabajado en la primera sesión, para que exista esta historia humana, aunque suene obvio de nuevo, lo primero o lo central es que existan seres humanos vivos, ¿no? Seres humanos vivos que además estén en condiciones de vivir. Es decir, que tengan lo mínimamente necesario para poder subsistir. Entonces, ¿eso implica qué implica? Implica comida, implica bebida, implica alguna forma de vivienda, de protección del frío, entre otros, ¿no? Y estos recursos, digamos, mínimamente necesarios para poder existir, no aparecen de manera inmediata o tal como los conocemos en la naturaleza, ¿no? Digamos, la forma en que uno tiene dispuestos disponibles estos recursos implican algo, implican que hayan sido intervenidos, implican que hayan sido producidos, ¿no? ¿Se ve bien o lo adelantamos un poquito? Sí. A ver, suéltalo, Marco. ¿Sí? Entonces, tenemos seres humanos vivos que para subsistir terminan produciendo los recursos o los bienes que resultan necesarios para poder existir, ¿no? Son bienes que, si bien estos seres humanos se encuentran en la naturaleza, necesitan intervenir para poder utilizarlos como mecanismo de subsistencia. Entonces, no solamente se trata de estos bienes de manera aislada, sino que en general se trata de seres humanos vivos que para subsistir necesitan producir su propio entorno. ¿Sí?
propio entorno. Y en esa línea podríamos introducir la categoría de que estos seres humanos vivos trabajan. ¿Sí? El trabajo resulta siendo esta intervención productiva de la naturaleza a propósito de la producción de la vida material, es decir, del entorno material de los seres humanos. ¿Sí? Esa era la primera premisa, ¿no? Vamos a hacer un recuento súper breve de eso. En segundo lugar, estos seres humanos, en tanto están vivos, tienen una serie de necesidades. Necesitan comer, beber, abrigarse. Y en el proceso de producir estos bienes que van a satisfacer sus necesidades, despliegan una serie de capacidades para satisfacer esas necesidades. Pero también habíamos visto que en el proceso de desplegar esa serie de capacidades, terminan generándose nuevas necesidades. Es decir, en tanto yo voy a tratar de satisfacer una necesidad, termino produciendo la nueva necesidad de conseguir el instrumento para satisfacerla. Si yo tengo algo, una necesidad, necesito un instrumento que me permita satisfacerla y esa se vuelve mi nueva necesidad. Por poner un ejemplo, si de pronto, por ejemplo, yo soy no sé, soy una mujer cazadora y tengo hambre, necesito los bienes para calmar esa necesidad, necesito de pronto cazar algo, ¿no? Y necesito los mecanismos o los artículos o los instrumentos que me permitan realizar esa acción para satisfacer mi necesidad. Entonces de pronto voy a necesitar algún instrumento de caza, de repente una herramienta punzocortante, algún tipo de herramienta que me permita conseguir el bien que yo voy a necesitar. Y ese instrumento se convierte en mi nueva necesidad. Voy a tener que producir no solamente el bien que me va a satisfacer la necesidad, sino el instrumento que me va a permitir hacerlo. Y en ese proceso, cuando yo necesite nuevamente el instrumento, al generarse una nueva necesidad, voy a necesitar los mecanismos o otros instrumentos que me permitan producir eso. Entonces, de pronto, si yo tengo mi herramienta punzocortante, si yo necesito generar una herramienta punzocortante, voy a necesitar alguna piedra o algún tipo de bien que me permita afilarlo, algún bien que me permita ensamblarlo, ¿no? Entonces voy a necesitar otro instrumento adicional. Entonces se trata de una progresiva generación de necesidades, pero que en el proceso de satisfacer esas necesidades he ido complejizando también mis capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que inicialmente tenía una necesidad concreta, que era alimentarme, ahora he desplegado la capacidad de conseguir y de producir los instrumentos necesarios para hacerlo, y he ido complejizando mis nuevas capacidades a partir de las necesidades que han ido surgiendo. Entonces digamos que tenemos una relación entre necesidades por un lado, pero que no son necesidades simplemente dadas, o sea, que uno no tiene la necesidad y no hace absolutamente nada, sino que implican su satisfacción implica el despliegue de capacidades. ¿Sí? Y eso no es solamente a escala individual, ¿no? Sino que como grupo humano vamos desarrollando, generando conocimientos compartidos y vamos desarrollando estas capacidades también compartidas, ¿no? En tercer lugar, hablábamos que esos seres humanos vivos no solamente producen su entorno material externo, sino también se producen como humanidad a sí mismos. Y en esa línea, estos seres humanos no aparecen de la nada, sino que para que exista un ser humano se requiere como mínimo 2 antes que lo hayan procreado, ¿no? No es necesario, ¿no? No nos preguntamos en qué momento apareció, no es necesario preguntarse por el origen, sino es necesario preguntarse, para que exista un ser humano, como mínimo antes tiene que haber habido 2. Y estos 2, a su vez, otros 2. Y así, como mínimo, ¿no? Para que sea físicamente viable, ¿no? Y así podemos irnos hasta atrás, hasta
no interesa. Entonces tenemos que se trata de seres humanos que vienen de otros. ¿No? Pero no solamente se trata de la producción física de esos seres humanos, sino que esos seres humanos además necesitan de una serie de aprendizajes y conocimientos que van adquiriendo en su proceso de crecimiento, que les permiten insertarse en una sociedad, ¿no? Cuando uno nace, de pronto necesita, no sobrevive simplemente así, sino que cuando uno nace necesita que se dispongan los bienes necesarios para la subsistencia, y eso implica que alguien o exista algún mecanismo que les permita dotar de comida, de bebida, de vivienda, de protección del frío. Y eso implica labores de cuidado, ¿no? Labores de alimentación, pero no solamente en términos físicos, sino también un proceso de socialización. Es decir, estos seres humanos no solamente vienen de otros, sino que viven con otros de manera permanente. Viven con otros de quienes aprenden cosas tan básicas como el lenguaje, el uso del lenguaje y un idioma en particular, aprenden formas de comportamiento, pautas de comportamiento específicas, aprenden a tener una imagen del mundo, una forma de concebir el mundo, ¿no? Entonces, si estas personas además no se desarrollan de manera aislada, sino que se desarrollan de manera vinculada o de manera relacional. Un ser humano cuando nace se inserta inicialmente en una familia que le dota de los bienes materialmente necesarios para su reproducción, para su subsistencia, pero también de una serie de conocimientos y habilidades y digamos que configura el escenario en el cual ese ser humano se inserta para aprender a situarse en sociedad. Entonces, se trata de seres humanos que vienen de otros, viven con otros, y eso configura lo que vamos a llamar relaciones sociales. Pero no solo se trata de una interacción unos con otros, ¿no? Sino que se trata también de que de múltiples vínculos. Vamos a tratar de dibujar esto. De múltiples vínculos que van más allá de las voluntades individuales. Digamos que uno nace, si se quisiera, en algo así como un entramado, ¿no? Donde todos están vinculados a los otros entre sí, y no puede ser de otra manera, es decir, no se pueden desarrollar de una manera aislada, están vinculados los unos a los otros, en algo así como un entramado social, ¿no? Digamos social. En la cual es un entramado que va más allá de las voluntades individuales, es decir, cuando un ser humano nace, no escoge en principio su posición dentro de esta sociedad, nace simplemente en un determinado lugar dentro de ese entramado social complejo, ¿no? Y en el marco de las condiciones que le pauta este entramado social es que desarrolla sus múltiples relaciones sociales entre los unos con los otros, ¿no? Entonces, en el marco de esas relaciones sociales que se entablan los unos con los otros, y no dependen de un ser humano concreto, sino que uno las aprende de la generación anterior. Cuando uno nace, uno aprende de los padres, uno aprende de las personas que estuvieron de manera previa. Eso, a esas pautas de comportamiento que tienen permanencia en el tiempo y que se configuran sobre la base de esas relaciones sociales, es que llamamos instituciones sociales. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que tenemos son tres cosas, ¿no? Tenemos que para entender cualquier cosa, para entender cualquier fenómeno social, para entender cualquier realidad, la pregunta que está de fondo es ¿qué hace posible que esa realidad ocurra de tal manera? Y la pregunta que está más aún de fondo es, bueno, vayamos hasta lo más básico, ¿no? Planteemos nuestro marco teórico desde lo más básico. Bueno,
¿Qué hace posible que exista tal fenómeno, que exista en la historia humana? En principio que haya seres humanos vivos que producen su propio entorno, que producen su entorno material, ¿sí? Las cosas que uno tiene, que uno ve, que a uno le rodean, no aparecen creadas de la nada, ni aparecen dadas en sí mismas, sino que han sido producidas por los seres humanos. Intenta buscar algo que no haya sido producido. Pensemos, dale vueltas, ¿no? Entonces todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, ha sido producido de alguna u otra manera, ¿sí? Y ha sido producido a partir de lo que sí, de donde los seres humanos se encuentran. Los seres humanos se encuentran insertos en una naturaleza que los involucra, ¿sí? Los seres humanos son parte de esa naturaleza, pero a la vez necesitan incidir sobre ella para poder transformarla y producir los bienes necesarios para su subsistencia, ¿sí? Y en esa línea es que desarrollan lo que nosotros vamos a conocer como trabajo, lo que más desarrolla como trabajo. Trabajo. Inciden de manera productiva sobre la naturaleza, ¿sí? Tienen necesidades que para satisfacer o en cuyo proceso de satisfacción se generan nuevas necesidades, lo cual implica a su vez el despliegue de capacidades que hagan posible dicha satisfacción, ¿sí? Entonces tenemos que las múltiples necesidades de los seres humanos involucran a su vez el despliegue de una serie de capacidades que además se van complejizando con el tiempo, ¿sí? En tercer lugar, los seres humanos no solamente producen su entorno material, sino que se producen a sí mismos dentro de él. Se producen a sí mismos en el sentido de que permiten no solo procrear, sino también compartir o transmitir la serie de conocimientos mínimamente necesarios para que estos individuos se sitúen en sociedad, ¿sí? Entonces no solamente tenemos que seres humanos vienen de otros, sino que viven con otros y entablan relaciones sociales de manera permanente, ¿sí? Situándose así en un entramado social que los trasciende, que trasciende sus voluntades individuales, ¿sí? Y que a su vez, con el tiempo y la permanencia de estas relaciones sociales van configurando instituciones sociales que resultan en esas pautas de comportamiento con permanencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, para entender, digamos, esta historia humana, hemos hecho referencia a estos tres elementos y digamos que esta historia termina teniendo un doble corte, ¿no? Un doble carácter. Es por un lado natural, en tanto necesita o requiere de la intervención de los seres humanos sobre la naturaleza, pero es también social, en tanto dicha intervención no es posible de manera aislada, sino que requiere la cooperación de los unos con los otros de alguna manera, ¿sí? Esto termina por configurar, digamos, una forma de intervenir en el mundo o la actividad central, digamos, que podríamos entender dentro de los seres humanos, que es la producción, ¿sí? Pero es una producción que no resulta una actividad ciega, es decir, no resulta, por ejemplo, ¿ustedes han visto el pájaro carpintero? ¿Sí? El que construye su propia casita, ¿sí? El pájaro carpintero viene ya con ciertas condiciones biológicas que permiten que desarrolle esta actividad de una determinada manera, está pautado. En el caso de los seres humanos no ocurre tal cosa. Los seres humanos crean, son capaces de crear, son capaces de diseñar. Y esa capacidad de crear y de diseñar hace que esta producción no siga una forma específica o una forma ya determinada, sino que le permite determinar a los seres humanos, de alguna manera, la forma en que producen o el modo en que producen, ¿sí? Entonces, sin querer queriendo, hemos llegado a una de las categorías, vagamente hemos llegado a una de las categorías centrales en el pensamiento marxista. Y es que no se requiere de demasiada complejidad teórica para llegar a la categoría de modo de producción. La categoría de modo de producción no hace sino referencia a todo el conjunto de características y condiciones que hacen posible la producción de la vida material, ¿sí? Es la forma en que los seres humanos se organizan entre sí para intervenir la naturaleza a propósito de la satisfacción de sus múltiples necesidades y por tanto despliegan una serie de capacidades. Entonces, ¿cómo caracterizar el modo de producción? Y ahí viene ya un poco más la complejidad teórica, ¿no? Hemos dicho que esta producción tiene esas tres dimensiones, ¿no? O tiene, digamos, para entenderla deberíamos remitirnos a esas tres dimensiones. Entonces, los seres humanos tienen una serie de necesidades. Entonces,
digamos que hay una necesidad de qué producir, ¿no? Para satisfacer esas necesidades es necesario que primero determinemos qué producir. Pero no solo es el qué producir, ¿no? Uno puede tener múltiples necesidades, sino también el cómo producir. ¿De qué va a depender qué producimos y cómo producimos? Va a depender de estas múltiples necesidades que tengamos, pero también de las capacidades con que contemos para satisfacerlas. ¿Sí? De esas capacidades que resultan de la producción social, es decir, de la producción de todos esos seres humanos en sociedad a propósito de la satisfacción de sus necesidades, también socialmente determinadas. A esas capacidades, al conjunto de capacidades que se despliegan a propósito de la satisfacción de esas necesidades humanas, es que vamos a conocerlas como fuerzas productivas. ¿Sí? Entonces vienen a ser ese conjunto de capacidades desplegadas socialmente a propósito de la satisfacción de necesidades humanas. ¿Sí? Pero son fuerzas productivas, son capacidades humanas que no se despliegan de manera aislada, que cada individuo tenga en sí mismo, sino que se despliegan en el marco de una sociedad. Y son organizadas a su vez en el marco de esa sociedad. Esa sociedad, de los que hace referencia a los unos y a los otros, va a organizar de alguna manera el uso y la orientación que va a tener la satisfacción de esas capacidades, el despliegue de esas capacidades para la satisfacción de esas necesidades. Y esas fuerzas productivas se van a, digamos en otras palabras, se van a definir por las características de estas relaciones sociales. De estas relaciones sociales que, al darse a propósito de esa producción de la vida material, le vamos a llamar relaciones de producción. ¿Sí? Relaciones de producción que hacen referencia a los múltiples vínculos y a la forma que se tiene, los múltiples vínculos que viabilizan la forma de organizar la producción en un determinado momento de la historia humana. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos elementos, ¿no? Tenemos por un lado las fuerzas productivas, tenemos ya las relaciones de producción, y estas fuerzas productivas y relaciones de producción se sitúan además en un momento determinado de la evolución de este entramado social, que hace referencia a múltiples posiciones a propósito de la producción de esta vida material. Entonces, esta sociedad como entramado social, es decir, como múltiples vínculos entre los unos y los otros, permite la producción de la vida material y va generando posiciones diferenciadas a propósito de ello. A esas múltiples posiciones diferenciadas a propósito de la producción de la vida material es que se le va a llamar división del trabajo. ¿Sí? Y entonces tenemos como tres elementos, ¿no? Cada vez que queramos caracterizar ese modo de producción, nos vamos a preguntar por las capacidades de una determinada sociedad, la forma en que se organizan esas capacidades y el momento en que se sitúa en esa división o en esa configuración del entramado social. Entonces el modo de producción termina siendo algo así como, digamos, la articulación de estos tres elementos, ¿no? Fuerzas productivas, relaciones de producción y división del trabajo. ¿Sí? ¿Cómo es que se articulan esos tres elementos? Esos tres elementos no aparecen de manera aislada, no es que estén desvinculados unos de los otros. Como hemos visto, estas tres premisas, digamos, surgen como condiciones que hacen posible la historia, pero son condiciones
verificables, es decir, condiciones necesarias para que exista historia humana. Son simplemente aspectos que hacemos a propósito de facilitar o de viabilizar las capacidades con las que contamos, ¿sí? La organización de esta producción resulta necesariamente, o mejor dicho, se acomoda al despliegue de estas fuerzas productivas. Contamos con una capacidad, necesitamos generar las condiciones que permitan que esas capacidades se desplieguen, ¿sí? Entonces, digamos que estas fuerzas productivas y esas relaciones de producción mantienen una estrecha relación, en tanto se viabilizan mutuamente. ¿Sí? Y a su vez, esas fuerzas productivas también se van desplegando de acuerdo a las posibilidades que les permite este entramado social, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para entender la forma en que se produce materialmente una determinada realidad o que una determinada sociedad produce los medios que necesita para subsistir, se tiene como que la imagen que uno podría proyectar es, bueno, múltiples sujetos produciendo, todos productores y todos producimos y todos trabajamos y todos incidimos sobre la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Y entonces de pronto uno dice, espérate, a ver, ya, yo trabajo, yo recibo un salario a cambio de eso, con eso compro los bienes necesarios para yo poder subsistir, para que mi familia subsista y para poder yo seguir trabajando. Muy bien, de acuerdo. Pero ¿cómo explico entonces, que haya cierto sector de la sociedad, no, qué chueca salió eso, que haya cierto sector de la sociedad que mientras yo estoy trabajando, está disfrutando de vacaciones, no sé, pues en el Caribe? Ningún problema con que lo haga, ¿no? Pero, ¿qué me explica eso? ¿Por qué es posible? Si yo dejara de trabajar, de pronto, no sé, 2 meses, se me agotan los ahorros y simplemente no tengo para los bienes necesarios que necesito día a día. ¿A quién le pasa lo mismo? Si deja de trabajar, ¿a quién le pasa lo mismo? A todos, ¿no? Todos los que trabajamos de alguna manera, si es que no ahorramos, si es que, digamos, incluso ahorrando, ¿no? Se nos acaban los recursos y ya ahí quedó. Pero, digamos, no hay un ingreso que nos mantenga de manera sostenida y que nosotros podamos decir, ah, bueno, dejo de trabajar y fresh. No, uno necesita trabajar, o al menos los que estamos aquí necesitamos trabajar, y la mayoría del país necesita trabajar para sobrevivir. ¿Cómo se explica entonces que haya cierto sector que existen las condiciones para que pueda subsistir sin necesidad de trabajar? ¿Sí? Y es que, digamos, si es que esto fuera toda la producción, digamos, abstraemos todo el producto de una sociedad, de la producción de la vida material, y lo pusiéramos en una cajita, quiere decir que toda esa producción, de lo mínimamente necesario para que necesitemos trabajar, hay un excedente. ¿Sí? Es decir, si es que yo no estoy trabajando, es decir, si es que yo tengo las condiciones como para seguir mis viajes por aquí, por allá, o simplemente mantenerme en un lugar sin trabajar, quiere decir que en algún lugar del mundo, en alguna parte, alguien está produciendo para que yo pueda utilizar ese trabajo. Es decir, si hemos dicho que para que sea posible la existencia humana es necesario trabajar, es decir, es necesario que esta sociedad, que estos seres humanos trabajen, es decir, produzcan su propio entorno, y yo no lo estoy haciendo, quiere decir que hay un poquito más de lo mínimamente necesario para que yo siga produciendo, que me permite a mí vivir sin necesidad de trabajar. Es decir, hay un excedente, hay un adicional a lo mínimamente necesario para producir, o mejor dicho, lo mínimamente necesario para subsistir, que le permite a un sector vivir sin trabajar, o sin la necesidad de trabajar. Es decir, yo puedo seguir igual, soy una gran empresaria, no sé, y me gusta trabajar, y trabajo, y me saco el ancho, y
normal, y uno diría, pucha, pero ella también está trabajando, no se trata de una, no sé, pues, no es una vaga que está ahí, ¿no? No, se está trabajando, es decir, puede ser todo lo bacán que quieras, pero sus ganancias, sus ingresos no se justifican por ese trabajo. Es decir, podría dejar de trabajar y no pasa nada, voy a seguir recibiendo ingresos adicionales. A eso que permite la subsistencia de un determinado sector de la población sin trabajar, se le conoce como excedente productivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese excedente productivo va a ser, al plantear, esto mínimamente necesario para que pueda seguir la subsistencia de los productores, es un adicional. Entonces, al ser un excedente se plantea la pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese excedente? Una sociedad que se plantea más allá de lo mínimo requiere disponer una serie de estrategias para gestionar ese excedente. ¿Sí? Entonces, se trata de un excedente entre dos sectores. Entre los productores, es decir, nosotros producimos y de lo que se ha producido se está produciendo un poco más. Eso puede ir para quienes están produciendo, como puede ir para otros que no producen o que no necesitan producir para sobrevivir, que no necesitan generarse los medios necesarios para su propia subsistencia porque viene de otro lado. ¿Sí? Pueden ser los productores los que lo han producido o pueden ser otros. ¿Sí? A estas dos posiciones diferenciadas en torno a la producción, es decir, los que producen para subsistir y a los que viven o subsisten a partir del trabajo de los productores, es que vamos a llamarle clases sociales. ¿Sí? Pero no se trata solo de la apropiación del excedente concreto, es decir, del producto en concreto, sino también de los medios que son necesarios para producir ese excedente. Es decir, no se trata de una apropiación privada del producto en concreto, de los bienes, porque finalmente eso puede pasar a la siguiente generación y no pasa nada, sino de los medios que hacen posible la producción de ese excedente. Entonces, se trata de productores y de propietarios y no propietarios. Los no productores, los que pueden vivir sin trabajar, terminan apropiándose de los medios necesarios para la producción de ese excedente. Entonces, más allá de quienes ocupen este lugar, de quienes sean productores y quienes concretamente sean no productores, es que existen esas dos posiciones. ¿Sí? Existen. No estamos ahorita diciendo clase A, clase B, no estamos caracterizando a quienes ocupen estas clases sociales. Estamos diciendo que hay un posicionamiento diferenciado en torno a la producción que permite la apropiación diferenciada de este excedente. ¿Sí? Y además no se trata solamente de dos posiciones diferentes, sino que en tanto el interés de uno de esos sectores es incrementar lo que se destina a los productores, y el otro, el interés de los no productores, es que más bien el excedente crezca, es decir, y por tanto crezca la apropiación para dicho sector, o que se reduzca lo que es mínimamente necesario para que se destine a los productores. En otras palabras, de este excedente, digamos, lo que va propiamente para los productores es esto mínimo. Y lo que va para esta clase no productora es principalmente el control del excedente. Entonces, mientras esta clase intenta incrementar de este excedente la porción que va para sí, esta no productora
lo que quiere más bien es que esa proporción se reduzca. Por tanto, en términos de posición diferenciada en torno a la producción, terminan teniendo posiciones antagónicas. Hasta ahora no hemos caracterizado en absoluto a las personas que vayan dentro de estas clases. No estamos diciendo que sean, no sé, personas ambiciosas, no estamos diciendo que sean personas malas, no estamos diciendo que sean codiciosos, ni tampoco del otro lado estamos diciendo que sean buenas, que sean, no sé, humildes. No estamos caracterizando en absoluto. Estamos diciendo que para que sea posible que exista esta realidad, es decir, que un determinado sector pueda vivir sin trabajar como ocurre, es necesario que esté ocurriendo una apropiación de un excedente, es decir, de algo adicional al mínimamente necesario para que los productores subsistan, que hace posible que subsistan como clase, es decir, como clase social, como sujeto estructural que se dispone en el marco de una producción de la vía material. Todo esto es producido socialmente, pero ese excedente por parte de los no productores es apropiado de manera privada, ¿sí? Entonces, hasta aquí, lo que terminamos, a partir de ir reduciendo esas categorías, desde la pregunta más básica, que es ¿qué hace posible esta historia humana?, hemos ido llegando a ciertas características del modo de producción. Pero además hemos caracterizado que dentro de esa forma de producir se van generando posiciones diferenciadas. Sujetos estructurales que tienen reproducción en el tiempo, es decir, uno en el marco de este entramado social puede nacer aquí como puede nacer acá, ¿sí? Y no elige a la clase a la que quiera pertenecer, de manera inmediata, digamos, ¿no? Cuando uno nace no elige, no se pone a elegir en qué posición de la división del trabajo puede o quiere pertenecer. Uno nace y se socializa en determinadas características con determinadas pautas de comportamiento que responden, sí, a la posición en que y terminamos teniendo esas categorías de clases sociales, ¿no?, que mantienen posiciones antagónicas en torno a la producción del excedente. Y en tanto esas posiciones antagónicas en torno a la apropiación del excedente son digamos, un hecho verificable, es que se categorizan bajo el concepto de la categoría de lucha de clases. No estamos diciendo hasta ahí que se trate de un enfrentamiento entre las clases, ojo, no estamos diciendo que se trate de un enfrentamiento violento, no se trata de que todo el tiempo se estén peleando uno con los otros, tampoco se trata, ojo, de pobres y ricos, es decir, no se trata de que de un tema básicamente distributivo, es decir, que se trata de pobres que no tienen absolutamente nada o que viven al borde de la subsistencia, y de ricos que pues tengan vías de lo más opulentas. Se trata de simplemente posiciones diferenciadas donde los productores pueden tener vidas, digamos, con cierto nivel más allá de la subsistencia, y donde puedas tener una clase propietaria más bien sin tanta opulencia, pero mantienen posiciones diferenciadas, es decir, unos tienen los medios de producción y otros no lo tienen, ¿sí? Entonces, regresando ya para cerrar, porque me están haciendo letreritos por ahí con el tiempo, hasta ahora hemos llegado a algo, y es que esta lucha de clases, esta categoría, no responde necesariamente a algo que uno quiera promover, a uno que uno quiera generar. Esa lucha de clases es una categoría que nos permite aproximarnos a una realidad ya existente. La lucha de clases existe como tal, no se trata de algo que uno quisiera generar. Existe como tal y esta categoría nos permite entender cómo es que se configuran esas posiciones diferenciadas en el marco de la producción de nuestra vida material, ¿sí? Es un fenómeno además que se puede manifestar de diferentes maneras. Se puede manifestar a través de un enfrentamiento abierto en algún momento, como también se puede encontrar de forma latente a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? No requiere necesariamente del uso de la violencia, es decir, la violencia no es un recurso de un determinado sector al momento de enfrentarse, ¿no?, sino que es un recurso ya instalado dentro de la sociedad que se utiliza de una u otra manera, ¿no?
Entonces, cuando hablamos ustedes han leído las lecturas, los que han podido aproximarse, aparece una categoría adicional, ¿no? En Marx, ¿cuál es el interés? El interés es, bueno, no solamente decir, bueno, esto existe y digamos, la producción se organiza de tal manera, con dos sectores que mantienen una posición diferenciada, sino es decir, bueno, aquí lo que está ocurriendo es que de una producción social, es decir, de una producción donde una sociedad ha producido su entorno y su bien material, hay un proceso de apropiación privada para un sector que no produce, o que no necesita producir, que no necesita trabajar y sin embargo vive el trabajo de otros, ¿sí? Esa realidad, eso es que de alguna manera no es solamente un imperativo moral cambiarlo, sino que en un momento este mínimamente necesario también traba una serie del despliegue de las capacidades humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica está más bien en incrementar este excedente. Más allá, incrementar el excedente, es decir, el porcentaje que va para los no propietarios, más allá de pensar en la satisfacción de los que producen, que son la amplia mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué de racional tiene un modo de producción donde la orientación de lo que se produce no va para los que producen, sino para un determinado sector que no produce y que se apropia de ello? ¿Qué de racional tiene que en un contexto como el que vivimos se produzca tanta riqueza y sin embargo un pequeño sector viva a costa de la gran mayoría y se apropie de la gran cantidad de recursos? No tiene sentido que mientras haya millonarios peruanos también tengamos un país donde la gente muere de hambre. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa producción es social. Esa producción ha sido gracias a toda una determinada sociedad. Y sin embargo es apropiada por un determinado sector, que no solo vive a costa de ese trabajo, sino vive a costa de la vida de la gente. Porque esa vida de la gente, eso producido, uno no puede dejar de producir. Nuestro trabajo es también nuestras vidas. Hablar de la apropiación del trabajo ajeno es también apropiarse de nuestras vidas, es también apropiarse de los seres humanos. Entonces vivimos en un país donde un determinado sector, una determinada clase que vive a costa de los demás, vive y orienta y reproduce una serie de recursos para permitir que ese excedente se vaya incrementando. Es decir, pone las reglas de juego de que eso se hace. ¿Cómo es posible de que en un contexto donde se produce un determinado sector se apropia del otro, es necesario o resulta de que eso aparece como lo legítimo? Eso aparece como las reglas de juego, ¿sí? Y esas reglas de juego, ¿dónde están? ¿Dónde se sitúan? ¿Dónde están establecidas? ¿Por qué es que aceptamos esto como si fuera normal? Y esto se sitúa en el marco de un arreglo o de un ordenamiento jurídico-político. Desde que uno nace, desde que uno crece en un determinado país, se establecen una serie de reglas. Estas son las reglas de juego. Y esas reglas de juego permiten el sostenimiento de esta forma de producir. Entonces, esas reglas de juego van a estar orientadas, no de otra manera, no de manera azarosa, sino a permitir la reproducción de esta forma de organizar la producción, ¿sí? ¿Y quién es el garante de esas reglas de juego? El Estado. Y la Iglesia. Las reglas de juego, exacto. Las reglas de juego, digamos, formales, las impone o las mantiene el Estado. Entonces el Estado termina siendo el actor que permite la reproducción de esas reglas de juego y que a la vez va organizando las múltiples normas a propósito de que esto sea no solo posible, sino que se siga fomentando, ¿sí? Pero no solamente es el Estado y la ley, sino que además, como decían, lo creemos legítimo. Y hay múltiples instituciones que generan además las condiciones para que esto sea reconocido como normal, ¿no? Y ahí se generan una serie de, digamos, representaciones socialmente construidas que permiten la reproducción de este modo de producción. Y ahí se generan, digamos, formas de conciencia. Formas de conciencia que sobre una determinada realidad que hacen ver esto como normal. Y digamos que eso lo podemos encajar bajo la categoría de ideologías. En la que interviene el Estado, pero también intervienen otros actores, como la Iglesia, por ejemplo, en algunos casos. Puede ser la Iglesia, puede ser no necesariamente instituciones que uno se trate de un discurso completamente armado. Uno cuando desde que nace se generan en la familia, en el barrio, en los procesos de socialización,
se van generando las pautas que nos hacen ver esta forma de organizar la producción como si fuera normal, ¿sí? Como si fuera lo natural, lo esperable, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la forma en que hemos producido, que es decir, el argumento a través del cual hemos llegado a esta categoría de modo de producción, hemos identificado los elementos que permiten su caracterización, hemos identificado las posiciones diferenciadas que se generan a propósito de esa producción, y hemos identificado que esto no es otra cosa, sino que no se sostiene de otra manera, sino es porque se ponen las reglas de juego de tal manera que permiten su beneficio. Y se fortalece además por una serie de representaciones sociales, mentales, que se configuran bajo la categoría de ideología. Cambiar o intentar modificar o atender el problema no va sino a representar una forma en cambiar la forma de organizar la producción. Es decir, incidir sobre el cambio de esas reglas de juego implica cambiar la producción, cambiar la forma en que se tiene que organizar la producción, ¿sí? Entonces es incidir de alguna manera sobre el modo de producción. A esa incidencia radical de cambiar las reglas de juego en torno al modo de producción, a propósito del que sostiene el modo de producción, es que se le va a llamar revolución. Porque lo que se cambia es la orientación que tiene esa producción en un momento determinado de la historia. Hacer una revolución implica cambiar el estado actual de las cosas, implica cambiar la orientación de esa producción. Si tenemos aquí que la orientación está en generar, en incrementar ese excedente y incrementar los ingresos de quienes no producen, la orientación inmediata ¿cuál sería? ¿A dónde tendría que virar esta producción o esta producción para responder a las necesidades de la gente? Si antes era de los no productores, ¿de quién debería ser? Excedente para los productores, ¿no? Y ese, aunque suene de manera, no sé, retórica, necesidades de la gente, a las necesidades de los productores. Tan radical como eso, tan radical como pensar que los productores tienen derecho a consumir su trabajo, tan radical como pensar que los productores tienen el derecho de tener para sí lo que producen, ser dueños de su producto, ser dueños de sus medios de producción y ser dueños con ellas de su historia y su destino. Es tan radical como eso. Ahora, normalmente si uno escucha revolución, normalmente en el sentido común uno diría, wow, no, lucha armada, toma de violencia, no sé. La verdad es que la revolución en un sentido estricto hace referencia a eso, al cambiar el estado de las cosas, a cambiarlo de manera radical y de fondo. La forma que tome esa revolución va a ser de acuerdo a las condiciones históricas que se tengan en un momento las condiciones históricas de una sociedad en un momento específico, ¿sí? No necesariamente son sinónimo de violencia, no necesariamente. Pero ¿qué sí se necesita? No es que uno dice, bueno, ya, entonces, bueno, cambiamos el estado de las cosas, ya, salimos ahorita y hacemos la revolución. Tampoco. Estamos en una forma de organizar la producción que, recordemos, no depende de nuestras voluntades individuales, aunque sí se ve definida o, digamos, condicionada por ellas. Lo que defina un individuo concreto no va a modificar en absoluto la forma en que se tiene que organizar la sociedad, pero sí puede incidir a que esa tome un rumbo distinto. Y no de manera simplemente por quererlo, sino que necesita que estos seres humanos dispongan de manera organizada y colectiva la reorientación de esa sociedad. Es decir, tiene que ser una incidencia de manera estratégica que permita que esa producción tome un nuevo rumbo, ¿sí? Entonces, esa revolución responde, en principio, y ustedes han leído en la ideología alemana, tiene como mínimo, digamos, condiciones. La primera condición es que exista esa masa desposeída de productores, desposeída de sus medios de producción. Y en segunda instancia, implica que esas capacidades, es decir, esas fuerzas productivas, logren un alto nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque no se trata de generar o reorientar esta producción para traer pobreza, para traer miseria. Se trata de reorientar la producción para que sea más eficiente para quienes producen. Y eso implica que estas fuerzas productivas tengan un alto nivel de desarrollo. Necesitamos que esas fuerzas productivas
se desplieguen de manera radical y de manera profunda, de manera mucho más acelerada de lo que se desarrollan ahorita, para que pueda atender las necesidades de la gente, para que pueda atender las necesidades de los productores, y para que ese excedente permita el despliegue de capacidades no solo a nivel de la sociedad, sino también de manera individual. Entonces, cada vez que uno escucha de pronto por ahí decir que las apuestas comunistas, las apuestas socialistas implican pobreza, implican miseria, uno dice, espérate, a ver, estamos yendo casi en contra de lo que el mismo concepto me quiere decir. Lo que el mismo concepto me quiere decir es que es una superación del estado actual de las cosas. Es decir, aquí hay un problema, y es que los productores no están viviendo de lo que producen. Lo que queremos con este proceso revolucionario es que se llegue a un estado de las cosas que sea superior a este estado, sino para lo contrario, mejor nos quedamos con lo que tenemos, ¿no? La idea entonces es que haya muchas más capacidades, pero que se organicen de tal manera que estén centradas en las necesidades de las personas. Entonces, si tenemos que esta es la agenda, digamos, en términos teóricos, para cambiar el estado actual de las cosas, uno se pone a pensar, ya, bueno, estamos en una coyuntura electoral, hemos pasado por una coyuntura electoral, ¿alguno de esos temas se ha puesto en juego? ¿Alguna de las agendas ha puesto en atención esto? ¿Ha tocado siquiera el tema? ¿Ha tocado siquiera la necesidad de una transformación profunda? Siquiera, a lo justas, a lo mucho, algunos planes de gobierno han pretendido una serie de reformas progresistas. Y uno podría decir, ya está bien, uno hace pequeñas reformas para que en adelante se tenga un horizonte revolucionario y se pretendan cambiar el estado de las cosas. Pero ni siquiera eso. Entonces, pretender ser realmente radical, pretender ser revolucionario, implica apostar por desarrollar las estrategias más efectivas y mucho más estratégicas, digamos, valga la redundancia, para hacer de esta forma de producir algo mucho más humano, mucho más centrado en las personas. ¿Qué radical? Es tan radical pedir que lo que se produce, es decir, que lo que los trabajadores desarrollan para vivir sea para ellos y no sea apropiado por otras personas. ¿Es tan radical eso? ¿Es tan radical en el Perú siquiera? Sí lo es, para lo que tenemos sí lo es. Y es necesario desarrollar estrategias centradas en esas necesidades. Condiciones hay. Condiciones en el sentido de que existe esa realidad. La forma y cuando uno quiere desarrollar o cuando uno quiere atender esa realidad es muy compleja, porque una revolución no está a la vuelta de la esquina, no se diseña de un día para otro. Es un proceso largo y es un proceso largo de organización, de crecimiento, pero también de desarrollo de capacidades de manera potente, ¿sí? Entonces hay múltiples frentes para que nosotros podamos atender este cambio social, pero es necesario empezar a mirarlo de esa manera. Es necesario empezar a plantearnos las preguntas de fondo, es necesario empezar a tener apuestas críticas, revolucionarias, abiertamente revolucionarias, que abiertamente defiendan el cambio del estado actual de las cosas. Una izquierda que se plantea realmente radical no está atendiendo únicamente reformas progresistas inmediatas, es necesario que atienda problemas de fondo. ¿Por qué? Porque la gente lo requiere, porque eso es lo que ahorita está del problema de fondo. Ahorita no es un problema ajeno, no es un problema menor. Se trata de que para atender los múltiples problemas que hay, es necesario primero mirar al fondo, mirar a la forma en que tenemos de organizar la producción. Y en esa línea estamos. Primero diagnosticar bien de fondo cuál es el problema y atenderlo de manera estratégica. Nuestros recursos, nuestras vidas, uno puede decir, pucha, ya está bien, yo creo en la revolución, pero soy un ser humano y en el marco de este entramado social no tengo mucho poder efectivo de incidir. Tal vez de manera individual no lo hagamos de manera aislada, pero sí de manera organizada, sí de manera colectiva. Y es necesario empezar a mirar de esa manera, ¿sí? Es necesario empezar a plantearnos con rigurosidad, con seriedad, el problema del país. No por un tema simplemente moral o ético, es necesario porque son las condiciones en las que vivimos. Y para realmente realizarnos como personas, para realmente empezar a utilizar de manera eficiente nuestros recursos, es necesario un cambio de fondo, ¿sí?
Entonces, bueno, sin más, espero que haya aportado un poco a la consolidación teórica de esta herramienta basada en el pensamiento marxista. Como siempre decimos, una herramienta no sirve de nada, una herramienta es simplemente una herramienta. Una herramienta depende, la efectividad de una herramienta depende del uso que se le dé. Y el uso que se le dé depende en quien usa esa herramienta, es decir, de la persona que va a utilizar esa herramienta. Una teoría ahorita sí en la pizarra no sirve de nada si es que nosotros que hemos escuchado y que hemos leído a Marx y que de pronto tenemos una apuesta crítica no lo utilizamos de manera efectiva, no solo en nuestra vida cotidiana, sino también de manera organizada y política, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, lo dejo con Raquel. Y nada, gracias. Bien, continuando entonces con el programa, a continuación voy a presentar a Levi del Águila, que se va a hacer cargo de los comentarios de la sesión. Él es sociólogo y filósofo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en filosofía por la misma casa de estudios y doctorado en filosofía por un convenio de cotutela entre la PUC y la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como consultor en temas de vigilancia y participación ciudadanas, descentralización y reforma del Estado, desarrollo sostenible y responsabilidad social. Cuenta con numerosas ponencias y publicaciones nacionales e internacionales que han presentado trabajos especializados en el ámbito de la ética aplicada y la filosofía política. Ha sido docente desde el 2003 en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Facultad de Gestión y Alta Dirección a partir del año 2007. Actualmente es profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, más que comentar algunas cosas que se pueden ir comentando, un poquito me interesaba también quizás aprovechar para construir un poco juntos y para profundizar en algunos temas, ¿no? Una primera cosa es que el video disparador de la intervención de Katy me parece muy revelador para todo lo que estamos conversando. No sé si sería posible, lo conversamos Katy en la primera vuelta sobre este video, tuvimos ocasión de hacer un cruce y alguien me recomendó ver, yo estoy muy conectado a las redes, pero me recomendó ver ese video que se había hecho como respuesta. No sé si podríamos dar con él para cerrar con él ahora, si puedes, porque creo que es muy revelador sobre varios temas que se han tratado acá. O sea, sobre lo que significa la apropiación del trabajo ajeno, sobre lo que significa las consecuencias distributivas de la apropiación del trabajo ajeno. Me gusta que la idea de poder ahondar en ello y cerrar con eso, ya un poco ahora. Yo quería arrancar más bien con recordando un poquito el reconocimiento que le hace Engels a Marx en el funeral de Marx. Engels identifica dos grandes hallazgos en la obra de Marx. Uno de ellos es haber identificado que resulta clave para comprender cómo se organizan las sociedades, identificar de qué manera se da la apropiación del trabajo por parte del productor directo. Es decir, por un campesino, por un obrero, por un operario de call center, por un trabajador intelectual, lo que fuera, es apropiado bajo ciertas estructuras sociales, que son las que aquí Katy ha presentado, ¿no? en un sentido general, de una manera específica. Y es muy importante identificar la manera en que se da esa apropiación. Ese es un elemento clave, piensa Engels, de toda la obra de Marx. Y un segundo elemento, ese es como más de economía política, digamos. Y un segundo elemento es que esta idea famosa de que la lucha de clases es el motor de la historia. Es decir, la lucha en torno de esta, en buena cuenta, de este punto de quiebre, este límite. Y sobre eso quiero insistir, ¿no? Y un poco la idea de ahora era el tema de lucha de clases y revolución, ¿no? Que ahora igual con toda la presentación, como que el tema de revolución, de repente ahora podemos darle también una vuelta más, ¿no? Entonces, vamos por el tema de lucha de clases. De arranque, insistir sobre este concepto de modo de producción, donde tenemos estos elementos, ¿no? Hemos dicho fuerza productiva, noción de producción, pero también cómo se divide el trabajo. Y la división más dramática, porque esto tiene toda una historia, digamos, ¿no? Trabajo manual, trabajo intelectual, ¿no? Si uno piensa en las sociedades más primitivas, uno piensa en que empieza a haber diferenciaciones
hacia unos que hacen el trabajo intelectual, otros que hacen el trabajo manual y productores directos de la riqueza, y progresivamente los primeros empezarían a dejar de ser productores en cualquier sentido. Ese es un proceso histórico, digamos, de milenio. Al final nos pone en una diferencia límite tajante entre finalmente el que trabaja y el que no trabaja. Este es un elemento muy, muy importante que justamente tiene que ver con este asunto de la apropiación del producto por parte de los productores, generado por los productores directos, apropiados por quienes no son productores. Entonces, este elemento de la visión del trabajo tiene que ser pensado en relación con un concepto clave, que es el concepto de propiedad, que en realidad está, bueno, está acá, ¿no es cierto? Acá está propiedad. Esto es muy importante. Y es, como bien dice Katy, eso es importante para ir contra todos los mitos sobre el comunismo, es propiedad de los medios de producción, ¿no? Lo que hace la ideología del liberalismo es presentar que el discurso crítico te quiere quitar, pues no sé, tu camisa, ¿no? O quiere hacerse cargo de tu celular, ¿no? Para que todos, en fin, compartamos una suerte de pobreza universal, como ya mencionaba al final de la exposición de Katy, ¿no? Es muy importante precisar que el punto crítico y de contraposición consiste en discutir la propiedad sobre los medios de producción. Esto es muy importante porque una vez que uno cifra el asunto y la lucha política en torno de ello, lo que está haciendo es identificando ese lugar nuclear donde se apropian los objetos del trabajo. Por ejemplo, los objetos que son materia de extracción en las industrias extractivas. Pero ¿cuál es otro medio de trabajo fundamental? Otro medio de producción fundamental que está como un elemento clave junto a los objetos naturales. ¿Cuál es otro elemento clave para que funcione la producción, así como hay objetos naturales? ¿Qué otra cosa se necesita para que haya producción? El trabajo mismo. Y ese trabajo en las sociedades capitalistas también es un medio de producción al final. Es decir, es la fuerza de trabajo, dice Marx, ¿no?, que en realidad pone en movimiento todo el dinamismo de la producción. Pero en un sentido general es parte de lo que en términos de sociedades capitalistas podemos decir es apropiado por el capital. Esto es bien importante y ahora quiero pasar luego a repetir esto, pero en relación específica de cómo se dan las cosas en el capitalismo, para un poquito dar un paso hacia algo un poquito más, quizás más preciso en relación con nuestras estructuras sociales. Entonces, propiedad es propiedad siempre de los medios de producción, ahí está el tema. Lo que pasa con los medios de consumo es un asunto, digamos, posterior, es un asunto en gran medida secundario que se debe al primero. Después lo bien, entonces ahí tenemos división del trabajo, ¿no? Propiedad y clases, ¿no? Las clases son aquellas agrupaciones sociales, para decirlo muy de manera gruesa, que tienen una determinada forma de relación con la propiedad. Entonces, una relación con la propiedad que puede permitirle disponer de los productos de la misma o no. Este concepto es un concepto mucho más complejo, porque es un concepto que no es solo económico, ¿no? Es un concepto que también tiene elementos de carácter político y de carácter identitario incluso, ¿no?, a nivel ideológico, ¿no? O sea, el tema de una clase social es toda una discusión de la tradición marxista, probablemente podemos hablar de ella cuando tenemos también una configuración política e ideológica de la misma y una cierta experiencia de clase. Entonces, bueno, yo quisiera subrayar sus puntos centrales, ir hacia este como un rectángulo, ¿no es cierto?, con dos grandes bloques. Quisiera que nos colocáramos acá para un poquito pensar justamente el tema de la lucha de clases, y para eso me iría a reponer este esquema, pero acá al costado, ¿ya?, para presentarlo en términos de lo que pasa en las sociedades, disculpas que voy a entrar por acá, ¿sí?, lo que ocurre en las sociedades capitalistas. Al igual que lo que ocurre en el esquema general, también encontramos que en las sociedades capitalistas hay un trabajo social global que permite generar la riqueza que satisface necesidades básicas. Es decir, si no tenemos esa mínima, simplemente la gente empieza literalmente pues a perecer. Así de concreto, inmediato, y la primera premisa no puede ser satisfecha, ¿no?, porque simplemente no hay individuos humanos vivientes. Entonces, cuando pensamos nosotros en una sociedad capitalista, ¿cómo estamos ahí con el rojo? Está muy claro, ¿no? Mejor vuelvo al... ¿No? ¿Se ve?
Bajamos a pesar del feeling, pero volvemos al D. Tenemos, Marx lo pone de esta manera el capital, en términos de la jornada de trabajo, ¿ya? Imaginémonos por un momento una jornada de trabajo. Podemos hacer el ejercicio de pensar que esa jornada de trabajo finalmente es el conjunto de esfuerzos sociales puestos en una jornada, ¿ya? Hagamos una cosa de ese tipo. Cuando tenemos nosotros la jornada de trabajo, uno tiene un punto de inicio y un punto de llegada, ¿no? Vamos a hacer un poquito más largo. Y a su turno, al interior de esa jornada hay un punto en el cual, que es este punto que había marcado acá, tenemos un trabajo necesario. Ese trabajo necesario, dice Marx, es el trabajo que tiene que cumplirse para que en efecto el capitalista que ha comprado la fuerza de trabajo del proletario pueda pagarle su salario. Si no se genera ni eso, pues obviamente la empresa colapsa porque simplemente no hay como al día siguiente pueda haber actividad social. O en general la sociedad colapsaría, ¿cierto? Si hacemos la metáfora. Y al costado, fuera de eso, tenemos trabajo excelente. Bien, esto sería aquel trabajo que ya no sirve para la cobertura de necesidades del productor, ¿no? Estamos asumiendo un esquema simple en el cual hay un productor que está haciendo esta actividad y un no productor, ¿no? ¿Qué ocurre con ese trabajo excedente? Bueno, puede ser ocupado para, por ejemplo, el consumo del capitalista, podría ser, ¿no? Pero si el capitalista se ocupa todo en consumir ese excedente, ¿qué va a pasar con él? Así intuitivamente, al toque. ¿Qué tal si es que simplemente el excedente lo consume en, por ejemplo, no sé, pues, turismo, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Necesita más. Se le acaba y necesita más excedente. Se le acaba y necesita más, por lo tanto se quedaría. Pero ¿y qué pasaría, digamos, si solo lo hace recurrentemente? Pues, al día siguiente podría hacer lo mismo y comérselo todo, literalmente, ¿no? Podría hacerlo una y otra vez, ¿no? ¿Cierto que podría hacerlo una y otra vez o hay un límite social ahí? ¿Por qué tiene que invertirlo? Ese excedente para que siga generando más ganancias para él. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Porque es mala onda? ¿Porque es un corazo? ¿Es un apetito? Porque así? pertenece a cierta clase de más y cierto estilo de vida. Cierto estilo de vida. Acumulación para acumular. Por estilo de vida. Pero es solo por estilo de vida, es solo por un asunto tan subjetivo como eso. ¿Y qué tal si ese capitalista tiene una vocación más bien ascética? Y no, en realidad más bien se ocupa de ser, de pronto es un filántropo y todo el excedente lo dona, no sé, a gente en condiciones muy por debajo de la línea de pobreza en la India. ¿Puede ser así? ¿Es un tema de estilos de vida o es un tema más estructural? En términos del esquema que está acá, ¿no? De todas estas relaciones, o el entramado que había hecho Katia acá. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Ah? No pregunto por qué puede hacerlo. Porque la fuerza del trabajador no es ilimitada. ¿Ah? Porque la fuerza del trabajador no es ilimitada. No, pero vienen otros, no importa. Ponte que este cae y yo contrato a otros y a otros. ¿Por qué tengo que reinvertir? ¿Por qué es imperativo que reinvierta? ¿Por qué no puedo no reinvertir? Ya, pero ¿por qué tengo que acumular a su vez? Nuevamente, ¿por estilo de vida? ¿Porque soy un voraz o tal? La misma dinámica del sistema. Para que el sistema siga vivo. ¿Por dónde va el sistema sigue vivo, la dinámica del sistema? ¿A qué se refiere eso? El mercado es una pelea entre todos. Competencia. La competencia es el acicate estructural que hace que el capitalista no pueda comerse todo su excedente. Obviamente, entre comillas. Pues sabemos de quién es. La competencia es una posición objetiva en el entramado que teníamos acá. Si yo no reinvierto, dice que no puedo hacer filantropía y que puedo mantener un estilo de vida high. Puedo estar en uno y en lo otro, pero cuidado. Porque si eso pone en riesgo que yo reinvierta, por ejemplo, en innovación tecnológica, o que yo reinvierta, por ejemplo, en mi asesor AFP, en mi ejército de captadores de nuevos clientes, si pone en jaque eso, va a llegar un punto en el cual el otro va a ser más eficiente que yo. Y cuando sea más eficiente que yo, ofrecerá un bien o un servicio en el mercado más relativamente barato que el mío. Y entonces me saca del mercado. Es cierto, me puedo ir con una gran masa para vivir 3 generaciones, tranquilo. De acuerdo, eso puede ser. Me voy a ir a un offshore en Panamá y no sé qué. Pero eso no es estructural. Eso es el offshore. De repente mañana se cae y surge otro, o no hay. No importa. No estamos hablando de los extramuros del capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Sino del capitalismo en su médula, ¿no? Esto es bien importante, ¿eh? No hay que pelearse con la versión así más delincuencial o más lumpen del capital, como puede generar rendimientos tales que le permitan ser competitivos frente a otros. Si el capitalista se come todo su excedente, simplemente no tiene futuro, ¿no? Bien.
Pero acá pues tenemos, ahí está el tema de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque dice Marx, hay dos formas por las cuales el capitalista históricamente ha sabido apropiarse del trabajo ajeno. Yo voy rápido, no entro la onda de... porque por tiempo, ¿no? Voy rápido. Una primera opción históricamente, hasta el siglo XIX, ha sido prolongando la jornada de trabajo. Entonces yo sé que de pronto el trabajador produce lo que requiere para que se le pague su salario en 4 horas de trabajo. Entonces bien, trabaja, no sé, 4 más, como en nuestros tiempos, teóricamente. Bueno, vamos a hacer que trabaje 12, pues, ¿no? Hagamos un juego con 4, 8, 12. Vamos a ampliar esto. Para que tengamos más tiempo de trabajo excedente y por tanto más volumen de capital que puede ir para mi estilo de vida sin duda, pero que debe ir siempre también para esta reinversión. Acá hay todo un tema crucial en términos de lucha de clases, ¿no? Vean cómo acá, por ejemplo, estamos entre trabajo, sí, seguimos acá con trabajo necesario y el trabajo excedente ahora ha crecido a toda esta área, ¿no? El obrero encuentra que tiene que luchar por contener este exceso del exceso, ¿de acuerdo? Entonces las históricas luchas de clases de la época de Marx, además, eran luchas por intentar que esto se reduzca, ¿no? Esto llegaba a faenas de 14 y 16 horas, ¿eh? Y para niños de 10 horas incluso, en Inglaterra, lo que tiene reportado Marx en los estudios, ¿no? Del Capital. Bueno, entonces, acá el punto es, ya ni siquiera solamente esta discusión, sino ya el límite humano de esto. Ya humano en el sentido fisiológico, no humano en el sentido, digamos, social, ético, elevado, no, concreto, o sea, concreto en el sentido más, es decir, llega un momento en el cual no hay comida ni sueño que repare esto. Y esa persona simplemente... Hay un tema ahí con los trabajadores mineros, de diversa índole, que más o menos tienen una estimación de esperanza de vida supuestamente menor. Y hay un tema ahí con el tema del sueldo. Eso debe servir para muchos vericuetos ideológicos para legitimar los sueldos de muchos seguramente. Pero sí, históricamente se sabe que es un tipo de trabajo que acorta esperanza de vida, ¿no? Obviamente estamos hablando del que entra al socavón, por supuesto, ¿no es cierto? Plusvalor absoluto, plusvalía absoluta entonces. Pero la lucha de clases ha detenido eso. Y no siempre esa lucha de clases, como bien decía acá, ha sido necesariamente violenta. Puede tener muchas formas. Puede ser electoral, puede ser este espacio de discusión, puede ser violento, puede ser de muchas maneras. Y eso no se define a priori, se define en función de las condiciones históricas en las que existimos. Pero históricamente también se ha contenido esta posibilidad de ampliar, porque hay un límite natural, ¿no? Hay un límite natural ahí, que es la fisiología humana. No puede trabajar 24 horas. Por si acaso esto no se puede reemplazar por cyborgs ni nada. No se puede reemplazar, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Por qué no se puede reemplazar? ¿Por qué no pueden hacer a robots 24 horas? Generando plusvalor sin límites, sin tener que descansar. ¿Por qué? Bajo el capitalismo. ¿Por qué no se podría? ¿Qué pasaría si tuviéramos que toda la masa de trabajadores manuales o intelectuales al servicio del capital proletarizados? Proletarizado quiere decir sin propiedad sobre los medios de producción. Muy concreto, proletarizado es eso. O sea, es una figura muy concreta. Es el que no tiene medios de producción. Es el proletario. ¿Por qué no podría esto ser reemplazado por...? ¿Causaría un excedente de la producción? Podría causar un excedente enorme de producción, claro, 24, ¿no? Pero ¿por qué eso sería socialmente inviable? Porque no hay bien consumo. Se rompe el circuito que requiere, por el cual el capital requiere que la vida del otro sea mercancía para que finalmente sea pagado como mercancía y pueda comprar aquello que se está generando. Ahí hay un límite estructural insuperable por parte del capital. No quiero entrar en rollos teóricos densos, pero para Marx la revolución tiene que ver con el momento en el cual la fuerza productiva ya no es acorde con las relaciones de producción. O sea, ofrece una riqueza que estas relaciones de producción no permiten apropiar. ¿Tenemos tecnología para ir en esta línea de empezar a generar automatizaciones tecnológicas amplias? Sí, seguro, claro. Pero, aunque sean incipientes, ¿no? Pero seguro que sí. Pero, bajo una lógica de apropiación privada del trabajo ajeno, eso no puede hacer. Es más, tiene que contenerse.
Por eso siempre van a escuchar cada tanto una serie de trabas al desarrollo tecnológico por parte del mismo capitalismo. Pero cuando un desarrollo tecnológico no favorece la apropiación del trabajo ajeno, no conviene seguirlo. Porque primero es la acumulación para el capital, por la competencia. Y en segundo lugar, o en el camino, o de paso, es la satisfacción de la necesidad humana. Entonces, pero bueno, ese disculpen un pie de página. Acá, plusvalía absoluta, aumenta la jornada de trabajo. ¿Qué ha pasado en el siglo XIX y XX? Se ha ido reduciendo. ¿Hasta dónde llegaron los coreanos del sur? Los daneses. Jornadas semanales de 32. Estaban discutiendo eso antes de la crisis del 98. Jornadas semanales de 32 horas. ¿Y entonces qué onda? ¿Cuál es la interpretación ideológica del capitalismo? Vean cómo el capitalismo genera un aumento de calidad de vida, ¿no es cierto?, de tiempo para ti mismo, etc. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Lo que ocurre es que, digamos que volvemos a nuestra jornada de 8 y 4, ¿cierto? En el caso de estos 32 a la semana, de menos que 8. ¿Cuánto es eso? Eso es 5.5. No, bueno, sí, punto. ¿Cuál es la siguiente estrategia del capital históricamente, no? Que ha ido madurando desde el siglo XIX en adelante y todo el siglo XX. Aumentar la productividad del trabajo. Sí, desarrollar fuerzas productivas, con los límites que acabamos de mencionar en este video de página. Pero aumentarlo. ¿Para qué? Para que en efecto el obrero no necesite de 4 horas para pagar su salario, sino de 3 o eventualmente de 2. Siempre, no, esto no puede llegar a 0. Siempre hay un punto ahí donde tiene que haber un mínimo de trabajo necesario. Pero el asunto es que yo podría bajar de 12 a 8 y tener aún más, eventualmente, más tiempo de trabajo excedente con una tasa de productividad aún mayor. Porque logro que el trabajador se pague su propio salario en menos tiempo. Esta es la ruta, digamos, vigente dominantemente hoy en día. No es que esto no exista, ojo. Mucho cuidado con creer el discurso autoembellecedor del capitalismo. Hay múltiples sociedades donde la jornada de trabajo se sigue ampliando, ¿no? Sobre todo en las variantes de capitalismo salvaje, digamos, ¿no? O fuera de la ley. Esto otro es más bien dentro de la ley. Pero como ya sugirió Katy, la ley está hecha a la medida del capital, para que éste pueda seguir autoacrecentándose. Entonces, en esta reducción del tiempo de trabajo necesario, acá seguimos con su trabajo necesario, ¿no? Y un trabajo excedente, podría darse el caso incluso de que la jornada baje como consecuencia de eso. Luego de las crisis esto en verdad esa tendencia se ha detenido claramente, ¿no? Ven que en Europa ahora están aumentando las jornadas, bajando sueldos, aumentando los años de jubilación, etc., ¿no? Y esto es un fenómeno global. En fin, eso es parte de las crisis cíclicas del capital. Pero el punto acá es, lo que tenemos es la lucha de clases nuevamente discutiendo este momento de la necesidad, ¿no? ¿Dónde acaba aquello de lo que se apropia el capital cuando ha sido generado por el productor directo? Ahí está el conflicto, ahí está esta lucha que ya habíamos visto y que no es propia o exclusiva de la sociedad capitalista. Pero la sociedad capitalista tiene una dinámica que es como sistémica, ¿no? Y que permanentemente genera condiciones para su propia reproducción. En el mundo contemporáneo de los últimos 10-15 años, post-crisis, es curioso, pero encontramos mucho de lo uno y lo otro, ¿no? Es decir, así como el trabajador podría pagar su salario, ¿no? Trabajo necesario igual salario, en menos tiempo por el tema de productividad, también podría ser, ¿no?, que aumente eventualmente el progreso absoluto, ¿no? Hay todo un tema ahí con la cultura, esto que se llama workaholicismo, ¿no? ¿Han visto cómo hay todo un entramado entre esta cosa de aumentar tus niveles de consumo, como aumentar también tu disposición al trabajo? Entonces, yo creo que el capitalismo contemporáneo juega mucho con este doble tenor, ¿no? Además con una serie de envejecimientos ideológicos, ¿no?, sobre lo que implica estilos de vida asociados a el éxito, ¿no? Hay un paquete o diversos paquetes entramados de discurso ideológico que valora que en efecto cada día requiramos más, ¿no? Y como ese más tiene un cierto límite, bueno, se puede obtener a costa de aumentar jornadas de trabajo, diferenciar nuestras opciones de trabajo o tener varios trabajos a la vez también, ¿no?
Hay todo un tema ahí con la precarización de las condiciones regulares de empleo para ello. Entonces, nuestro tema, la lucha de clases, es ese lugar de disputa respecto de cuál es el límite entre trabajo necesario y trabajo excedente, y si ese trabajo excedente y en qué medida es apropiado por la propiedad privada capitalista, o sea, la propiedad privada de los medios de producción. Que tiene que hacerlo, porque si no pierden la competencia. Entonces no es un asunto optativo. ¿Cómo se logra que se reduzca esa jornada? ¿O cómo se logra que, habiendo ganado en productividad, mejoren los salarios acorde con esa ganancia? Pues poner el aumento de productividad en 100, en un porcentaje determinado, y en punto 80 el aumento de salario. De modo tal que se invisibiliza un poco la jugada y parece que tus condiciones de vida sin duda mejoran. Esto es muy importante porque en el mundo contemporáneo, pienso, la lucha de clases toma muchas formas. Y entonces, entre algunas de ellas, hay formas que tienen mucho que ver con esta cultura de consumo contemporáneo, donde sigue habiendo apropiación del trabajo ajeno, a pesar de que sean personas que tienen mejores salarios que personas en esa misma posición años atrás. Sigue habiendo esa apropiación. Es más, puede haber aún más apropiación del trabajo ajeno. Por supuesto, acá se desprende una serie de temas sobre la igualdad y la desigualdad, sin duda, ¿no? Como parte de esto y como consecuencia civilizatoria del asunto, está este dato falso, que es siempre recurrente de que las 40 mayores fortunas son más potentes que los 100 PBI de los países más pobres, digamos. Cosas por el estilo tienen que ver con esta vorágine de acumulación y esta... ¿Okay? Entonces eso en cuanto al tema de lucha de clases en el capitalismo y lo que implica entonces la disputa crítica frente al capitalismo. O sea, hay una palabra muy bastardeada en estos tiempos que es la radicalidad. Ustedes saben que Marx tiene una frase así, de aquellas en la que dice ser radical es tomar las cosas por la raíz. Y la raíz, en el caso de los asuntos humanos, no es otra que el hombre mismo. Es decir, cuando uno plantea una discusión ética o política desde un punto de vista radical, lo que está haciendo no es otra cosa que poner por delante los intereses humanos. Y lo que hace el capitalismo es estructurar una forma de organización social que pone por delante la acumulación de valores económicos por sobre la satisfacción de las necesidades. Por eso lo que hablábamos de los cyborgs y qué sé yo, puede entrar, porque parece ciencia ficción y cada vez lo es menos, puede entrar perfectamente ahí como un ejemplo de lo que es esta puesta por delante del interés de la acumulación por sobre el interés de las necesidades humanas. Cuando pensamos entonces en una crítica de esta idea de lucha de clases y de revolución de la sociedad capitalista, en lo que estamos pensando es en el hombre mismo, o sea, en que sean los productores de la riqueza los que se apropien de esa riqueza. Esto es lo que al final decía acá, que racionalidad. ¿Cuál es la racionalidad de que los productores de la riqueza no se apropien de la misma? No es que no haya racionalidad ahí, claro que la hay, es la racionalidad del capital. Es la racionalidad de la propiedad privada de los medios de producción, esa es su racionalidad. Y contra esa racionalidad, el punto de vista comunista de Marx propone más bien el valor de la apropiación por parte del productor directo. Eso obviamente implica todo un abismo que se abre ante ello, que es este concepto de revolución. Y a eso quería pasar ahora, sobre el tema de la revolución. Lo que ha ocurrido en la historia de las clases sociales es que se ha naturalizado que existan pues ricos y pobres, poderosos y no poderosos, ¿cierto? Algunos que detentan esta propiedad y otros que no la detentan. Es muy importante para cualquier perspectiva crítica enfocarse en ese asunto de la apropiación del productor directo, de la que hablábamos al inicio, y ser capaz de identificar cómo se está haciendo este juego de la apropiación del trabajo ajeno. La crítica en ese sentido, y es radical en ese sentido, a lo que apuesta es a evitar que siga operando ese procedimiento por el cual las reglas de juego, como decía el Ramical, están puestas, sean Estado, sean las instituciones socializadoras, están puestas al servicio de una cierta
naturalidad o sentido común, que asume que así son las cosas y así han de seguir siendo, porque esa es más o menos la forma natural de existir o de ser. ¿Cuáles son los escenarios, digamos, de una lucha contra eso, una lucha revolucionaria contra ello? Bueno, pueden ser múltiples. Marx tiene una carta dirigida a la filial holandesa de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, en la que señala, por lo que puedo ver, bajo sus condiciones históricas, la violencia no es necesaria. Ustedes seguramente pueden resolver en términos electorales esta pelea. O en términos democráticos, dice en realidad Marx. Complicado que solo en términos electorales, seguramente, ¿no? Imagínense, pues, tocar esto es tocar la médula, el corazón del capital. No estás chocando con cualquier cosa. No estás chocando con el IGB, ¿no? No estás chocando con la exoneración tributaria. Estás tocando la razón de ser. Por eso es como que, ¿no?, aparecen los vastos ideólogos que probablemente no tengan, ojo, no necesariamente están digitados, ¿no? O sea, justamente, ¿no?, los vastos ideólogos en la forma que existen, en la forma de esa naturalización, a saltar cual quien sufre, digamos, shocks anafilácticos, estos así, ¿no?, o espasmos ante el cuestionamiento de esa clave. Se ha hablado muchas veces de la teología liberal y todo esto, ¿no? Sí, pues, ¿no? Esto no se toca. La dogmática de la propiedad. Y está encubriendo no la propiedad de tu teléfono, sino es la propiedad sobre los medios de producción. Y en ese sentido, entonces, este tema de la violencia es un tema que tiene que ser relativizado históricamente, porque de eso se trata, es decir, poder plantearse la posibilidad de que los trabajadores se apropien de su producto es una cuestión, un planteamiento, ¿no?, y un horizonte de posibilidad que recorrerá las condiciones históricas que le toque recorrer, en función de dónde están situados los agentes sociales. Cuando uno se piensa en una sociedad como la nuestra, está claro que eso no tiene mayor lugar. Cuando uno piensa en otros lugares, pues habría que evaluar el caso en concreto. Evitar hacer dogmáticas sobre eso. Evitar también moralinas sobre eso. Ni en un sentido ni en otro. Sé que es difícil decirlo en un contexto como el Perú, con todo lo que hemos pasado, ¿no? Pero, digamos, si somos fieles genuinamente y honestos intelectualmente, eso es lo que hay que decir. Y no hay que rajarse demasiado las vestiduras, porque el imperio de la propiedad privada capitalista se ha forjado a sangre y fuego. Y ahí están todas las revoluciones para demostrarlo. O sea, que eso esté claro, ¿no? Simplemente es un asunto de mirar históricamente las condiciones de esto que llamamos acá revolución. Yo quería, si pudiéramos poner el video, porque me parece que podríamos decir un par de cosas con este material a partir de este otro video que también es chiquito, es muy pequeño. Sí. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien sabe? ¿Quién lo montó en un video de respuesta al video anterior? No sé si fue, ¿no? Oh, quizás no todos lo han visto. Es así. ¿Sí? En una carta de parte de la que nos han dado parte de la literatura a estudiar, hay una carta de Karl Marx a Pavel Vasilevich y dice una cosa interesante. Por los que no han comprendido el estado actual de las cosas, menos aún comprenderán el movimiento que tiende a derrocarlas y las expresiones literarias de un movimiento revolucionario.
que se refiere en esta carta al cuadrito que echó la profesora. O sea, el que no entiende esto, dice, no entiende las características de este movimiento. Yo acabo de hacer por ahí una publicación refiriéndonos a que si no entendemos esto, no vamos a cambiar nada. Y decía, hay movimientos que hablan del socialismo y llevan 15 años en el poder. Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay, Ortega en Nicaragua, y no le han quebrado ni una pestaña al capitalismo. O sea, la pregunta es, ¿ellos no han entendido esto? O mejor dicho, ¿no han estudiado esto? ¿No lo han entendido? ¿O tuercen a propósito el camino? Bueno, es difícil poder pronunciarme sin un estudio específico de cada uno de esos movimientos, pero en todo caso, a ver, más allá de lo que cada uno de ellos realmente tiene en su ideario o de pronto en sus liderazgos, ¿no es cierto? Que habría que ver cuál es su nivel de compromiso, más bien, ¿no? Cómo se ha atravesado más de todo de rutas también populistas de izquierda, ¿no? Más allá de todo eso, lo que sí está claro es que en efecto habría que discutir, no solo que obviamente no son movimientos comunistas de ninguna manera, sino que habría que discutir incluso si son movimientos socialistas, ¿no? O sea, habría que ver si realmente se han planteado la cuestión de la apropiación de los medios de producción. Creo que, por supuesto, las rutas de la revolución son sumamente complejas, cada vez más, obviamente, y es siempre bien delicado ser reduccionista, ¿no? Y quedarse con un solo indicador, a ver si eres socialista, para saber cuál es tu rostro y pasarte como esa luz que detecta, ¿no? Si lo eres o no lo eres, o si tienes tal o cual sustancia. Pero ahí hay un punto que sí es crítico, ¿no? Es decir, más allá de la retórica, ¿no? Y del discurso, ¿no? Si realmente son proyectos políticos que tienen ese compromiso, que es un compromiso con los trabajadores al final. Es decir, con la capacidad de que los trabajadores se apropien de su trabajo, ¿no? Y eso es lo que habría que ver. Yo no lo veo hasta donde los conozco, ¿no? Para nada, ¿no? Y en ese sentido discutiría que sean siquiera socialistas. Pero ya eso puede ser materia de controversia, habría que estudiar pues, los proyectos, los idearios, sus trayectorias históricas y todo eso. Pero yo creo que la pregunta es fundamental, porque algo también mencionaba al final en su presentación, ¿no? O sea, en los modelos electorales, y ahora volvemos a eso, pues eso no está en discusión, está naturalizado, decimos, ¿no? Se asume como, se da por sentado, digamos. No hay discusión sobre ese elemento clave del modelo, que es tan clave que ni se menciona, ¿no? Como saben ustedes, cuando el poder es efectivo, y es realmente poder, lo es de tal manera que las preguntas que puedan discutir su núcleo no se hacen. Y se discuten nada más cuestiones un poquito en los alrededores. A ver. Tráeme menos 6 cosas. A mí tráeme 4, pero que mírate. Cuando nos juntamos entre amigos, siempre pasa lo mismo. Todos tenemos nuestro destino. Pero esta vez el destino nos ha puesto frente a una posible segunda vuelta que sería desastrosa para nuestro país. Una segunda vuelta en la que tendríamos que elegir entre un ex gobierno o un modelo comunista que destrozaría el Perú. Esta contraposición, ¿no es cierto?, entre lo que ocurre con el productor directo, ¿no? Es decir, mencionó un ejemplo, Katy, sobre el tema de, no sé, creo que la gran empresaria que tendría recursos para darse tal o cuales gustos de consumo, ¿no? Y me interesa recoger eso, ¿no? O sea, uno piensa en gastronomía y piensa, ¿no?, en una serie de actores, digamos, en todo este negocio. Y por supuesto siempre se destaca pues al chef. Entonces el chef es alguien que, no sé, ¿no?, por algún motivo tiene una magia, ¿no es cierto? Como puede ser con las grandes temas de informática, Bill Gates y qué sé yo, o este señor, el de Facebook, ¿no? Algo tiene, ¿no?, algún don mágico que hace que su actividad sea generadora de valor, ¿no?, de riqueza, de modo tal que podemos olvidar a todos aquellos otros que están en la cadena de generación de valor, ¿no? Y entonces creo que más allá del tema de las elecciones, me parece que es interesante acá esta contraposición entre el que puede consumir, está en el modo del consumo, ¿de acuerdo? Y de un consumo, digamos, que puede tener las virtudes de una cultura culinaria rica como la nuestra, ¿no es cierto?
puede meterle, por supuesto, al concepto de necesidad, digamos, muchos elementos, ¿no? O sea, la alimentación es un momento de la necesidad elemental, ¿no? Pero esa necesidad, por supuesto, no es un hecho meramente natural. Es una necesidad que es cubierta a través de la cultura. Y el trabajo es también generador de cultura. Y entonces comes con la riqueza culinaria del país, del Perú en este caso, ¿no? ¿Okay? Entonces uno podría incluso decir que de alguna manera acá está cubriéndose necesidades, ¿no? Pero cuando uno mira el contrapunto de quiénes son los productores de esa riqueza, la riqueza es el plato, la riqueza es el agua, en fin, puesta en esa jarra o lo que fuera, entonces uno inmediatamente encuentra esta figura del productor directo, que palpablemente, más allá de que, bueno, este no es un restaurante tampoco tan ficho, digamos, ¿no? Más allá de que la franquicia le diga cómo hacerlo, y que supuestamente ahí recaiga el valor mágico de las cosas, es el que está generando y cortando el tomate, y es el que está haciendo, ¿no?, el juego de las especias de nuestra tradición para generar el sabor determinado. Pero claro, es obvio que esas personas no van a poder acceder a esa riqueza ni a esos platos. Si generan una riqueza que, como dice Marx, se les escapa de las manos. Pero tuvieron una sesión sobre el trabajo enajenado la anterior, ¿no? El objeto de trabajo no les pertenece a otros, ¿no? Y por tanto es probable que hasta se desinteresen de él y probablemente coman cualquier otra cosa, digamos. Además, porque seguramente no podrían conseguir los insumos para poder hacerse cargo de ese tipo de consumo. ¿En qué consiste nuestro tema, pensando en este video de la lucha de clases? Consiste, bueno, en discutir respecto de los términos en que se apropia la riqueza. No consiste en alguna forma de, como decía Marx, comunismo vulgar, que quisiera repartir la pobreza entre todos, sino de que sean los productores directos los que estén en condiciones de disfrutar su propia creación. Esa es una bandera comunista fundamental, y es una bandera crítica fundamental. Junto a ello aparece la pregunta, lucha de clases y revolución. ¿Qué implica una revolución frente a esta forma de organización de la vida, ¿no? El asunto, nuevamente la pregunta es tremenda, tiene muchos elementos, muchos registros, implica cambiar la manera misma en que organizamos no solo las clases, sino en que pensamos la división del trabajo. Porque claro, nosotros entendemos la división del trabajo debido a la historia de la lucha de clases, a la historia de las sociedades de clases y a la historia del capitalismo, como una actividad encajonada y cercenada, ¿no? Donde este es cocinero, ¿no? Y solo puede ser cocinero, pues ¿qué más va a hacer? Y donde el otro es, no sé, oficinista de tal perfil, ¿no? Y no podría ser lo otro, ¿no? Hay una serie de identificaciones y presunciones que son perfectamente discutibles, ¿no? Y esto ya nos lleva mucho más lejos, pero nos lleva hacia esta idea que hay en Marx del hombre o del ser humano multidimensional, ¿no?, que realiza y desarrolla diversas capacidades y que entonces cogestiona, ¿no?, porque puede ser partícipe de diversos espacios de generación de riqueza, todo el tema de las capacidades. Pero en lo más inmediato, la discusión consiste en este asunto de la propiedad privada de los medios de producción. Porque claro, acá el dueño del negocio es el que accede al insumo, es el que tiene los medios de trabajo, o sea, tiene el objeto de trabajo, tiene los medios de trabajo, ¿no?, todos los implementos de cocina, y tiene a la fuerza de trabajo. Y con todo ese conjunto de elementos, ¿no?, o de irracionales, que están amenazando al país. Cuando lo que estamos discutiendo es si las personas que generan la riqueza pueden o no apropiarse de ella, de esa riqueza que los medios han generado. Eso quería un poquito, creo que hacían pensar que con haber traído esto acá, creo que el tema de lo que ha pasado en las elecciones es muy claro al respecto. Al final, obviamente el modelo continúa, nada de fondo se ha discutido y solo se ha discutido, y eso es muy sintomático, algunos elementos sobre cómo hacer que el modelo siga marchando, ¿no? Básicamente es un poco, si es que hay alguna discrepancia en sus modelos económicos, en sus equipos económicos, es una discusión sobre eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí.